El 26 de marzo los cubanos tendremos la oportunidad de elegir democráticamente a los diputados que nos representarán ante el máximo órgano de poder del Estado, la Asamblea Nacional del Poder Popular, durante los próximos 5 años. Casi a las puertas de este importante ejercicio electoral y para conocer los sustentos legales, el nivel de transparencia y otras características de este proceso, Periódico Girón invitó al doctor en Ciencias Políticas Osvaldo Manuel Álvarez Torres, vicepresidente además del Ejecutivo Provincial de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y profesor de la Universidad de Matanzas. Profesor, ¿cómo se nominan los candidatos a diputados? Bueno, en Cuba los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional los nomina la Comisión de Candidatura, que no es una comisión inventada o salida de la nada. Es que esa comisión de candidatura la integra la sociedad civil cubana socialista. ¿Cuál es esa sociedad civil? Bueno, los representantes de las familias que forman parte de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de masas, incluso las iglesias forman parte de la sociedad civil cubana, las organizaciones no gubernamentales que también son organizaciones civiles de la sociedad cubana. Todo eso conforma las comisiones de candidatura. Por supuesto, por su amplia base popular representan al pueblo y son los que nominan a los propuestos como candidatos a diputados. ¿Por qué no es un partido quien nomina? En Cuba no nomina el partido. En Cuba nomina el pueblo a través de las comisiones de candidatura. Y eso de que no nomina el partido no es un invento de la Revolución Cubana, es que eso tiene una tradición, eso tiene un antecedente. El Partido Revolucionario Cubano de José Martí no nominaba candidatos, no iba a las elecciones, era un partido para lograr la independencia de Cuba. Este es un partido para lograr la unidad de los cubanos y para vencer cualquier batalla. Este no es un partido electoral, como no lo era el Partido Revolucionario Cubano. De manera que es eso, nominan las comisiones de candidatura integradas por estas entidades, no organizaciones, que te acabo de mencionar ahora. Profe, muchas personas también se preguntan por qué no se elige el presidente en la urna directamente. Mira, en el sistema democrático cubano, que es diferente a los otros sistemas, no nos parecemos a otros sistemas de América Latina, de los Estados Unidos, que tampoco hay nominación directa de candidatos, de Europa. En Cuba no hay una elección de presidente a boca de urna, porque es que el Partido Comunista de Cuba no es un partido electoral. Y él también, como candidato a diputado, es nominado por las comisiones de candidatura o la comisión de candidatura correspondiente, compuesta por la sociedad civil, como te he dicho. No es tradición en Cuba eso. Incluso desde la época mambisa no había elecciones en la República en armas con la parte de la población libre, sino que la propia asamblea, en este caso la Cámara de Representantes, el Consejo de Gobierno, en la época de los mambises, bueno, pues nominaba o proponía a los candidatos a los cargos. En la República mediatizada, los partidos políticos, que sí eran partidos electorales, nominaban sus candidatos, que representaban a la voluntad de esos partidos políticos. Así fue hasta el 58. En el 59 hubo una nueva Carta Magna. Después, en el 76, se constituye la primera Asamblea Nacional del Poder Popular de la institucionalización que ha seguido en esta Constitución, donde primero no había presidente de la República, sino presidente de un Consejo de Estado. Y ahora hay presidente de la República, pero también hay un Consejo de Estado que es órgano colegiado o colectivo que representa al Estado cubano. Pero no es una tradición constitucional en Cuba. Te digo más, en los Estados Unidos, que es el otro modelo que se nos quiere a veces imponer para que lo sigamos, no hay una elección de presidente a boca de urna. Allí hay candidatos de los partidos, de los dos partidos fundamentales, demócratas y republicanos. Pero la gente no vota por el posible candidato. La gente vota o da un voto electoral a los llamados compromisarios, que no son otra cosa que líderes de opinión de cada partido. Son los llamados influencers que influencian en las elecciones y la gente deposita el voto electoral por el partido, pero no directamente por el presidente. Allí tampoco se elige a boca de urna.
Y ese es el modelo que pretenden imponernos. Entonces, ¿cómo será el proceso del próximo 26 de marzo? Y podría explicarnos también en qué consiste la estrategia del voto unido. Mira, el proceso del 26 de marzo es un proceso que ya hemos repetido durante muchos años con la otra ley electoral y con esta que es nueva, la ley 127 de 2019. Y es un proceso en el que irán los electores a las urnas, estarán las boletas en cada circunscripción con los candidatos a diputados, pueden ser 2, pueden ser más de 2. Y entonces tú puedes votar por uno de esos candidatos o por los 2 candidatos o por los 3. Si tú vas a votar por todos los candidatos, entonces no tienes que marcar una crucecita en cada uno de los nombres de los candidatos a diputados. Arriba de la boleta hay un círculo y eso implica voto unido. Y el voto unido, el único país que lo tiene en su sistema electoral es el cubano y representa nada más y nada menos que la voluntad del pueblo de votar por todos como símbolo de la unidad de todos los cubanos. Me han preguntado alumnos y otras personas, bueno, ¿y qué pasaría si después entonces uno de esos candidatos a diputados por los que ya son diputados y por los que le di el voto unido, no cumple con sus funciones? Bueno, pues lo revocan. Se revoca, hay un mecanismo revocatorio que no cumpla con sus funciones. Quien desvíe su actuación, quien cometa actos ilícitos o actos que menoscaben su condición de diputado, bueno, pues sencillamente pueden ser revocados por un mecanismo revocatorio que lo contempla la ley y la Constitución. ¿Podríamos decir que estaremos en presencia entonces de un ejercicio democrático? De un ejercicio bien democrático, donde no hay pasquines electorales, donde no hay campañas publicitarias a favor de uno u otro candidato, donde lo que prima es la biografía de cada uno de ellos y además, como lo he dicho, usted puede ser diputado por Jovellanos, por Matanzas, por un municipio de Mayabeque, por Songolamaya, por Santa Clara. Cuando lo eligen diputado, usted deja de ser, sigue siendo, como fue nominado por su pueblo, sigue respondiendo a su pueblo, pero se convierte en diputado de Cuba entera. Porque hay un sentido de unidad que implica luchar por el país entero, aunque tú provengas de un municipio. Una vez elegidos estos diputados el 26 de marzo, ¿cuáles serán sus funciones para con el pueblo? Bueno, primero responder a las necesidades, a las preocupaciones. Yo le decía a una compañera hace poco, el diputado y el delegado no están para darle una explicación al pueblo de por qué está pasando algo que no está bien. El delegado y el diputado están para responderle al pueblo cómo se va a resolver o cómo presuntamente se va a resolver ese problema, que no es dar una respuesta, sino meterse de lleno con el pueblo a resolver el problema. Para eso están los delegados y para eso están los diputados. Profe, le damos las gracias por esta intervención tan acertada y lo invitamos a que continúe en próximos espacios junto a nosotros. Muchas gracias.